Buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a la mesa 2, titulada Violencia de Género y Reparación con Pertinencia Cultural. Esta mesa forma parte de la agenda del 13º Congreso Nacional de Justicia y Género, Pluralidad y Justicia, Caminos a la Igualdad desde la diversidad. En este sentido, tengo el honor de ceder la palabra a la moderadora, maestra Carla Karina García, de la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. Como bien comentó la maestra Minelli, esta es la mesa 2, Violencia de Género y Reparación con Pertinencia Cultural. Quiero comenzar expresando nuestro reconocimiento y gratitud a quienes hoy nos acompañan como personas ponentes en esta mesa, cuyo trabajo cotidiano en territorio, en el ámbito jurisdiccional, comunitario, académico y organizativo, ha contribuido de manera invaluable al fortalecimiento del acceso a la justicia para mujeres indígenas en contextos diversos. Aquí tenemos a la doctora Laura Edith Saavedra Hernández, a la maestra Silvia María Montalvo Salazar y a la doctora Gloria Zafra. Esta mesa tiene como objetivo explorar los retos que enfrentan las mujeres indígenas para denunciar, acceder a medidas de protección y obtener reparaciones integrales sin revictimización, considerando los factores estructurales, lingüísticos, culturales e institucionales que las atraviesan. Hablar de esto es pertinente, urgente y profundo. ¿Por qué? Las mujeres indígenas se encuentran en la intersección de múltiples desigualdades históricas. Las violencias que enfrentan no solo provienen del ámbito privado, también se reproducen en los sistemas de salud, seguridad, justicia y en los entornos comunitarios laborales. Las instituciones seguimos teniendo retos pendientes para garantizar respuestas culturalmente adecuadas, libres de estereotipos, sin discriminación y con pleno reconocimiento a los sistemas normativos indígenas. A partir de estos elementos, abrimos este espacio de diálogo con la convicción de que escuchar experiencias, investigaciones y reflexiones críticas nos permitan avanzar hacia un sistema de justicia intercultural, plural, igualitario y libre de discriminación. A continuación, presentaré a cada una de las personas ponentes. Laura Edith Saavedra Hernández, doctora en Antropología por el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, Ciudad de México, maestra en Estudios de Género por el Colegio de México y licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ganó el premio Jean de Vos 2019 por su tesis doctoral sobre las experiencias de mujeres indígenas en procesos de justicia comunitaria en Chiapas. Actualmente es investigadora CHT en la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, miembro del SNI Nivel 1 y co-coordinadora de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica, Sección México. Sus líneas de investigación incluyen antropología jurídica, acceso a la justicia de mujeres indígenas, derechos humanos y violencia de género desde una perspectiva crítica y decolonial. Su publicación más reciente es el libro Corazonar las justicias sobre los saberes setzales en torno a violencias y derechos humanos. La maestra Silvia María Montalvo Salazar tiene estudios en maestría en Derecho Constitucional, una especialidad en materia electoral y una en Derecho Familiar. Del 2012 al 2015 fue secretaria de Estudio y Cuenta en el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca. Y del 2016 hasta agosto pasado se desempeñó como secretaria de Estudio y Cuenta en la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal. Actualmente es la subdirectora general para el fortalecimiento de los derechos humanos de la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha impartido conferencias y seminarios en diversas materias y en diversas instituciones administrativas y jurisdiccionales, así como en organizaciones civiles. Es autora y coautora de diversos artículos y ha sido proyectista de sentencias en materia indígena que han sido validadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como diversas sentencias que concursaron en 2018 en la CONATRIP, como mejores sentencias emitidas con perspectiva de género. Gloria Zafra es socióloga con maestría en Sociología con intención al desarrollo regional por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Su trabajo académico se centra en estudios de género, política y movimientos sociales. Ha sido profesora investigadora de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y docente en la Universidad de San Diego. Sus publicaciones abordan temas como participación política de las mujeres, género y educación.
usos y costumbres y políticas públicas con perspectiva de género, destacando colaboraciones con instituciones como InMujeres, Educa y USAID. Al finalizar las intervenciones, abrimos un breve espacio para comentarios o preguntas que ustedes consideren pertinentes hacerlas a las personas aquí ponentes. Agradecemos nuevamente que estén aquí por su interés, por su compromiso con la igualdad sustantiva y por formar parte de esta reflexión que busca transformar la justicia desde la diversidad. Muchísimas gracias. Con esto cedo el uso de la voz a la ponencia de la doctora Laura Edith Saavedra Hernández. Bueno, buenas tardes a todas, todos por estar aquí acompañándonos en esta jornada. Bueno, primero agradecer el espacio de diálogo, que también celebro mucho que podamos abrir estos espacios en la actualidad, en donde pongamos en diálogo los sistemas de justicia que prevalecen en México. Y bueno, como les comentaban, yo he trabajado últimamente con mujeres celtales y tzotziles en los Altos de Chiapas, acompañándolas en su búsqueda de justicia. Y pues lo que les voy a presentar tiene que ver con una experiencia, con la experiencia más bien de acompañamiento que hice en el marco de mi tesis de doctorado, que después se ha convertido en un libro y se ha convertido también en un precedente para los acompañamientos que ahora en la actualidad llevo y con las mujeres ahora en San Luis Potosí. Y bueno, que tienen que ver mucho con cómo es que se significa la justicia en las comunidades de los Altos de Chiapas y del por qué es importante, como se decía en la mesa anterior, no solo dar cuenta de la diferencia en cómo se significan los agravios en los sistemas normativos indígenas, sino cómo es que también hay otros significados de justicia que no necesariamente tienen que ver con los que se ponen en los marcos jurídicos del sistema ordinario y además que muchas veces tampoco tienen que ver con la cuestión de lo punitivo, ¿no? Y que lo hemos ido ya abordando en esta mañana. Ok, bueno, esta investigación que yo hice comienza porque en la experiencia que yo llevaba con la participación con las mujeres en diferentes lugares en los que pues yo me estaba desarrollando profesionalmente, yo veía justamente que había una complicación o una problemática cuando comenzábamos a hablar de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. O sea, es decir, cuando llegamos a las comunidades, con las mujeres, con las mismas autoridades indígenas en los juzgados, era complicado que pudiéramos entablar un diálogo en donde estuviéramos hablando como de la misma cosa incluso, ¿no? Y pues yo desde ese momento me comencé a preguntar, bueno, ¿qué es entonces lo que está de alguna manera impidiendo generar ese diálogo? Y lo que yo me daba cuenta previamente a esta experiencia es que había justamente diferentes significados, ¿no? Tanto de los agravios, como lo comentaba Felicitas hace rato, que ella decía, bueno, pues es que para mí no era un delito, ¿no? Pero para la comunidad y para los hombres y para las mujeres también podía ser un delito, ¿no? Entonces ahí había ya una diferencia. Pero también había una diferencia en cómo se resolvían los conflictos, ¿no? Y más en esta complejidad en la que se sitúa la violencia contra las mujeres. Que de por sí en nuestros sistemas es complejo y complicado comprender cómo operan los diferentes ejercicios de poder en los diferentes espacios que vulneran nuestros derechos, pues en las comunidades se quería de pronto también que estuvieran en la misma sintonía, ¿no?, que el Estado estaba tratando de hacer con esta ley. Y pues las mujeres, como se ha hablado mucho y no me voy a detener mucho aquí, querían otra cosa, ¿no? Ellas buscaban otro sentido para poder sentir que ellas estaban accediendo a la justicia. Entonces, bueno, pues yo me aventuré en hacer una metodología colaborativa con el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, que opera
en los Altos de Chiapas, que tiene diferentes formas en cómo acompañan las mujeres en no solo la búsqueda de justicia, sino en otros ámbitos que, digamos, están de alguna manera interrelacionados con las formas de violencia que viven. Y pues ahí comencé a hacer esta investigación. Entonces, bueno, algo que es importante decir es que pues el sistema de justicia estatal, lo que yo veía o vi en los Altos de Chiapas, es que suele excluir a las mujeres indígenas, las racializa y las discrimina, y eso impedía que ellas pudieran hablar sobre sus violencias que vivían en la vida cotidiana. Y como yo les decía, algo que veía mucho era cómo el concepto de justicia que manejamos desde el derecho positivo, pues no respondía a las realidades ni a las filosofías de las comunidades celtales y tzotziles. Y por tanto, pues eso requiere pensar no solo en las acciones contra la violencia, sino también en cómo es que estamos significando este concepto que es la justicia. Entonces, bueno, como les decía, la investigación pues buscaba o busca analizar los saberes de mujeres celtales y tzotziles sobre violencia. Ahora actualmente estoy trabajando con otras mujeres que también tienen otros significados de justicia y derechos humanos, contrastándolos justo con lo que pensamos desde el derecho positivo y buscar comprender a la justicia. Y esto, como les decía, lo hice a través del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, en donde se construyen justamente estos diálogos interculturales de los que hemos ido hablando, donde las mujeres son partícipes activas de su defensa legal y emocional. Lo que veía el Centro de Derechos con la experiencia que lleva ya de más de 15 años en los Altos de Chiapas es que era necesario que para que las mujeres pudieran concebirse como sujetas de derechos, necesitaban involucrarse en su proceso jurídico, ¿no? Con cosas muy sencillas, como por ejemplo, acompañar a la abogada, pedir copias, ¿no? Cuando ya se animaban más las mujeres, empezaban también a pedir que pues querían aprender español, porque muchas de ellas eran monolingües. Y empezaban como a participar activamente en ese sistema de defensa. Y también a la par del sistema de defensa, lo que hace el centro es estar con las mujeres en un acompañamiento que ellas le nombran la sanación del corazón, que ahora les voy a decir qué significa esto, que tiene que ver con cómo sanar las violencias. Lo que veía el centro es que también cuando las mujeres llegaban a denunciar alguna forma de justicia y seguían un proceso jurídico, siempre estaban nombrando que se sentían enfermas, que les dolía el cuerpo, que les dolía la cabeza, que no tenían hambre, y entonces la psicóloga del centro pues les empezó a preguntar que pues ellas por qué pensaban que esto les sucedía corporalmente. Y lo que decían ellas todo el tiempo es que no hemos podido sanar nuestro corazón. Necesitamos que entonces este acompañamiento emocional atienda a sanar y reparar eso que la violencia rompió. Y a mí eso me llamaba muchísimo la atención porque más allá de esta visión que tenemos romántica de lo que es el corazón, lo que veíamos es que el otán, que en celtal es corazón, se centra y se concentra la filosofía de las comunidades. Entonces, lo que veíamos es que la violencia estructural que se vivía en los Altos de Chiapas, o que se vive en los Altos de Chiapas ahora, más compleja por la cuestión del crimen organizado, no solamente hacía que existieran violencias individualizadas, sino que la violencia en los Altos de Chiapas y en muchas comunidades indígenas en México está cruzada por una violencia estructural de despojo territorial y de despojo
histórico, de colonización, como ya lo decíamos, ¿no? En donde pues esa apropiación de las tierras y de los recursos también está rompiendo un tejido comunitario. Y al romper ese tejido comunitario, pues al ser una cuestión colectiva que está conectada con la tierra, también se estaba de alguna manera rompiendo ese equilibrio que era el OTAN, ¿no? Y al romperse el equilibrio, estas violencias estructurales decantan muchas veces en violencias individualizadas, que son las que conocemos, ¿no? Física, emocional, etcétera. Y entonces, lo que se necesitaba en ese momento, cuando yo estuve trabajando en el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, era poder comprender cómo es que esta cuestión que se concentra, sí, un poco en la filosofía comunitaria, tenía sentido para las mujeres para poder restaurar eso roto por la violencia, no solo por la violencia individual, sino por esa violencia compleja que se da en espacios como en los Altos de Chiapas, ¿no? Y entonces lo que veíamos era que, bueno, primero, en las comunidades celtales y tzotziles y en otras que habitan en este espacio, existe una concepción del nosotros. De hecho, hay un autor que habla de la cultura nosótrica, ¿no? Que a diferencia del yo cartesiano occidental, o sea, individual, la identidad celtal y tzotzil es colectiva. No existe un individuo aislado. El ser se define en relación con la comunidad y con el cosmos. Por eso es que cuando las mujeres nos decían, pues es que yo viví violencia, que sí, en un acto individual, nos mencionaban que era necesario sanar el tejido colectivo, porque ellas en ese espacio pues se visibilizan en conjunto con la comunidad, y creo que tiene que ver mucho también con cómo es que se resuelven los agravios y la violencia en los sistemas normativos indígenas, que pienso que sí es algo que permea la cuestión colectiva. Porque como se decía hace rato, pues lo que se quiere es hablar, ¿no? Restaurar. Muy pocas veces se apuesta por lo punitivo, ¿no? Se trata, como se decía, de llegar a un acuerdo, pero ese acuerdo lo que se logró ver es que no solo restaura y sana a las mujeres en su transición para vivir libres de violencia o para sentir que accedieron a la justicia, sino que también a su vez cuando ellas están sanando, está sanando la estructura de su comunidad, está sanando este tejido que se rompe, porque como son comunidades muy pequeñas, lo que sucede es que si alguien vive un tipo de violencia, pues obviamente toda la comunidad se entera, se enojan familias, ¿no? Familias que a veces se apoyan también, que tienen una lógica económica, una lógica política, y por tanto es importante restaurar eso, ¿no? Yo muchas veces digo cuando hablo sobre violencia contra las mujeres que la violencia lo que hace es romper el tejido comunitario, ese es su principal objetivo. Por eso es importante hablar de una justicia restaurativa, de restaurar, de volver a tejer. Las acciones de la justicia deberían de atender primero a tejer eso que se rompe, para después poder entonces sí pensar cómo es que se va a acceder integralmente a una justicia que pueda dar respuesta a las múltiples violencias y a las violencias extremas que estamos viviendo en este momento más contemporáneo, ¿no? Entonces, bueno, aquí les pongo esto, ¿no? El OTAN, que es el centro del pensamiento y sentimiento, y por tanto corazonar significa pensar sintiendo, ¿no? También esto deconstruye muchísimo el pensamiento jurídico, ¿no? Yo ahora que trabajo en la Facultad de Derecho, pues siempre estamos en la racionalidad, ¿no? Y además en la racionalidad de la ley. O sea, todo el tiempo tiene que ser objetivo, tiene que ser racional, hay una cuestión ahí, la legalidad, etcétera. Y digamos, cuando hablamos desde otros lugares de la justicia,
que tienen el mismo nivel, ¿no? Porque han ayudado también a la convivencia por siglos, ¿no? O sea, si esta justicia de la que estamos hablando, si estos sistemas normativos no funcionaran en las comunidades, ya se hubieran terminado, se hubieran cambiado. Es decir, llevan siglos resistiendo porque son sistemas que hacen sentido en los contextos en los que las personas viven. Y entonces poder hablar desde este otro lugar del sentipensar la justicia, en donde estamos haciendo un análisis integral de lo que sucede cuando se vive violencia, es también romper visiones jurídicas en las que nuestro sistema ordinario positivo está, digamos, concentrado también, ¿no? Y bueno, en la cuestión del corazonal, la razón no está separada del afecto, esa es una forma en cómo se entiende la justicia y también cómo se entiende el agravio en los Altos de Chiapas, y ambos son necesarios para la sabiduría, ¿no? Y otro componente importante de la filosofía celtal y tzotzil es la conexión sagrada con el todo que es el chulel, ¿no? Lo que dicen es que nacemos con un chulel chiquitito cuando nacemos y nuestros actos en la vida van haciendo que crezca o que se haga otra vez chiquito. La violencia lo que hace es que ese chulel lo vuelve a ser chiquito. Sanar el corazón es volver a fortalecer ese espíritu que conecta con la vida a la filosofía de los Altos de Chiapas. Y bueno, si se hiere el chulel, como les pongo aquí, se afecta el equilibrio espiritual de toda la comunidad. Y por tanto, lo que se quería atender o lo que se quiere atender desde la metodología de la defensa participativa es que a través de ese proceso de participación en la defensa se logre también sanar ese camino hacia la justicia y hacia la violencia, ¿no? Y algo muy interesante de esto es cómo se combinan también la cuestión de los derechos individuales con los derechos colectivos y cómo es que a través también de poder, digamos, significarse como sujetos individuales colectivos, por eso es que yo después hablo del yo-nosotros, cuando hablo de las mujeres de los Altos de Chiapas, o sea, somos un yo, pero también somos nosotras y vivimos en este ámbito de la colectividad. Entonces, en ese proceso de búsqueda de justicia, se van complementando ese yo-nosotros, ¿no? Somos nosotras con nuestros derechos individuales, nuestro derecho a vivir libres de violencia, pero también somos unas nosotras colectivas tratando de transformar y sanar nuestra comunidad a través de esta búsqueda de justicia, ¿no? De hablar de los agravios que estamos viviendo y de justo elaborar esos diálogos interculturales, ¿no? Hace rato decían, pues, ¿cómo se elaboran los diálogos interculturales? Tomando en cuenta estas otras formas de concebir el mundo, porque son otras formas de cosmoexistencia. Nosotros tenemos formas de cómo nos concebimos y nos paramos en el mundo y tenemos una idea de la vida. También las personas en las comunidades, en los diferentes sistemas de justicia, pues hay una concepción para poder también existir, pero también no en esta idea de idealizar, ¿no? Porque como lo mencionaba Felicitas y como se mencionó en la mesa anterior, también tienen sus complejidades los sistemas normativos indígenas y también están en convivencia en este marco de interlegalidad con los sistemas jurídicos del Estado. Entonces, es importante en estos diálogos pues poder saber, ¿no? ¿Qué le hace sentido a las mujeres en ambos sistemas y cómo entonces generamos esos diálogos, ¿no? En qué lugares y en qué momentos podemos plantearlos para, pues, lo más sencillo que estamos pidiendo. Una, vivir libres de violencia. Dos, poder acceder a la justicia. O sea, son derechos que tenemos y es lo que estamos pidiendo. Bueno, algo que veía yo era entonces lo que les decía, no solo existían diferentes sistemas, diferentes significados de lo que era la justicia que tenían que ver con sanar el corazón, sino que también había un significado diferente de cómo se vive la violencia.
En este sentido, como se los pongo aquí, el Estado pues piensa en una acción individualizada, ¿no? Que se basa en el género, que causa daño físico y psicológico. Eso no quiere decir que no esté bien ni nada, o sea, es la concepción que nosotras y nosotros tenemos de violencia, que nos hace sentido, que nos ha ayudado a poder denunciar las diferentes violencias que vivimos. Y algo que es importante decir es que hay una relación víctima-agresor, ¿no? Como una relación muy individualizada. Se nos olvida mucho que para que una persona sea agresiva, sea violenta, antes de eso hubo impunidad en la sociedad, ¿no? No hablamos de las violencias que vivimos, no las denunciamos. Cuando las denunciamos, las personas se enojan porque las denunciamos, ¿no? A eso le llamamos un sistema patriarcal de violencias, es decir, justificamos socialmente la violencia que vivimos y queremos, todo ese sistema se lo queremos poner a una sola persona, ¿no? Que es el agresor. Y con toda la ley súper punitivista, hay que ser punitivos, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que vemos en las comunidades centrales y tzotzíles? Que la violencia afecta a todo el colectivo y que el colectivo es responsable, ¿no?, de que esa persona se convierta en un agresor. Por eso es que en los sistemas normativos se juntan a toda la comunidad o a las familias, a las personas que están, digamos, involucradas en los actos violentos para que se pueda ver de dónde viene ese problema. Por tanto, la restauración de esas cuestiones pues tienen que involucrar también a la colectividad, porque luego también pensamos que solo tenemos que llevar al agresor a la cárcel o hacer todo individualmente. Y lo que se ve es que para hablar de una justicia que realmente restaure, necesitamos extenderla a los espacios colectivos, extenderla a los espacios que permitieron que a esa mujer la violentaran, ¿no? Porque también las mujeres luego regresan a esos espacios, claro, las vuelven a revictimizar, porque no nos estamos preocupando por la cuestión estructural. Lo que apostaba justamente la defensa participativa era también, o apuesta, es también cambiar ese lugar estructural, ¿no? Ese lugar en el que las mujeres también convivían diariamente y demás. Entonces, lo que se veía es que restaurar el equilibrio, pues el objetivo no es la punición o la cárcel, ¿no?, que a menudo deja, como decíamos, a las mujeres desprotegidas, etcétera, sino el AGESECOP, que era poner fin a la disputa. Y lo que se pretende ahí es reparar colectivamente, ¿no? El agresor debe reconocer su falta ante la comunidad de reparar el daño, debe de haber participación, las mujeres ahí pueden hablar en su idioma, eso es súper importante, y expresar cómo la violencia afecta su vida y su espíritu. Y se busca también sanar el corazón para que la comunidad pueda seguir de alguna manera funcionando, ¿no? Me voy a ir un poquito más rápido porque ya me pusieron el tiempo. Y entonces lo que veíamos era como una cuestión importante era la cuestión del perdón, pero no el perdón como algo de que, bueno, ya voy a perdonar y me voy a olvidar de todo, no, sino como una resistencia política. Que las mujeres perdonaran no quería decir que no fueran a denunciar después. Lo que nos estaban diciendo cuando nos decían queremos sanar el corazón para poder perdonar era queremos que tomen en cuenta nuestras epistemologías propias, queremos sanar y queremos la justicia a través de nuestros saberes, que eso se nos respete, porque eso nos permite sanar el espíritu, evitar una revictimización en el sistema estatal. Es una decisión política también para recuperar la agencia y mantener la paz comunitaria, obligando al agresor a reintegrarse, pero bajo las normas de la comunidad, ¿no? Entonces, no era que, bueno, es que la mujer quiere perdonar, no.
quiere que se le tomen en cuenta sus epistemologías para poder construir un sistema de justicia que atienda a sus propias necesidades, ¿no? Y bueno, para poder hablar de eso, o sea, es cómo construimos estos diálogos interculturales, pues yo propongo este concepto que se llama corazonar las justicias, que parte, yo digo, de una insurgencia epistémica. Corazonar es una respuesta política frente a la colonialidad del poder del saber, desplaza la hegemonía de la razón fría estatal, implica reconocer que la humanidad se constituye de la interrelación entre afectividad y razón. Corazonar la justicia es buscar soluciones que nazcan de la sabiduría colectiva desde abajo y desde dentro. Y para finalizar, pues, ¿qué significan los diálogos interculturales? Pues la justicia requiere horizontalidad, no se trata de integrar, esto es súper importante, a las mujeres indígenas al sistema occidental, sino de validar sus epistemologías, ¿no? Eso cambia el chip, no es integración en nuestro sistema la interculturalidad, es hablar en horizontalidad desde nuestras propias epistemologías. Necesitamos diálogos donde el sentipensar tenga el mismo valor que la razón legal. Corazonar las justicias es imaginar nuevas formas de organización social libres de violencia, construidas desde la diversidad. Bueno, pues ahí te dejo. Laura, muchísimas gracias por esta excelente ponencia. Algo que me quedó de tu ponencia fue lo que mencionaste. Para hablar de una justicia restaurativa necesitamos extenderla a los espacios colectivos. Muchísimas gracias. Continúo con la ponencia de la doctora Gloria Zafra. Adelante, doctora. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días todavía, ¿verdad? Pues muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por la invitación a este evento en donde pues la temática es del todo interesante en una nueva era de la justicia en México y en una etapa en la cual pues después de varias décadas se ha discutido mucho sobre los derechos de las mujeres y de ¿sí? Unos minutos, por favor. Listo, muchísimas gracias. Bueno. Perdónanos, Gloria. Adelante, el foro es completamente tuyo. Bueno, la temática y el título del trabajo que desarrollamos durante 5 meses ya se llama Haciendo costumbre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en municipios que se rigen por sistemas normativos internos, los reconocidos o llamados usos y costumbres en el estado de Oaxaca. El contenido tiene una presentación de cómo se hizo el estudio. El estudio se hizo en 12 municipios que se rigen bajo sistemas normativos internos. Aquí hablaré de 4 y precisamente tienen que ver con la alerta de violencia de género. Y de esas experiencias hablar de algunas conclusiones preliminares que contemplan algunas de las temáticas que ya se han venido argumentando aquí sobre la interculturalidad y sobre este diálogo o no diálogo que hay entre estos dos derechos que están en México presentes por los pueblos originarios, también por sus prácticas, por sus maneras de hacer justicia y por el derecho occidental como es reconocido, ¿no?
El estudio es el resultado de un convenio asignado entre el Centro de Investigación y Estudios Superiores de Antropología Social, el CIESAS, y la Secretaría de las Mujeres del Estado de Oaxaca. El objetivo fue elaborar un diagnóstico o un diagnóstico situacional de estos municipios, porque desde el 2021 al fines del año pasado, que fue cuando se nos propuso realizar este trabajo, no se sabía exactamente qué estaba pasando con los 40 municipios que se habían decretado, con lo que se habían determinado en alerta de género, en donde 28 eran de partidos políticos y 12 de sistemas normativos internos. Entonces, lo que nosotros quisimos hacer es precisamente saber cómo las mujeres acceden a la justicia, dado que en Oaxaca ya existe también un recorrido amplio de estudios sobre la organización comunitaria, sobre la organización especialmente de gobierno de los municipios, de los 570 municipios que tiene Oaxaca, de los 418 que se rigen bajo sistemas normativos internos, pues ya hay una base suficiente de estudios sobre cómo es pues esta pluriculturalidad, 16 grupos étnicos, los 418 municipios, las lenguas que se hablan, las variantes que se hablan y la especificidad que mantiene un municipio que está compuesto por distintas agencias, un municipio que tiene también, que comparte territorio, agencias que no comparten el territorio agrícola con sus cabeceras, y que nos lleva a una complejidad muy grande. Entonces, en ese sentido, pues, nos abocamos a saber qué era como académicos, antropólogos, cientistas políticos, sociólogos, a saber de qué se trataba este universo. Y entonces este universo encontramos que pues abarcó 145,470 personas, ¿no? En municipios de La Cañada, en municipios de la costa, de la Mixteca, de la Sierra Norte y de valles centrales. En Mazatlán, Villa de Flores, Candelaria, Los Ichas, San Agustín, Los Icha, Santo Domingo de Morelos, San Juan Mixtepec, Santa María Pasco, Santa María Yucuiti, Ixtlán de Juárez, Santo Domingo Tepustepec, San Antonio de la Cal, San Bartolo Coyotepec y San Lorenzo Cacautepec. Si ustedes ven brevemente la gráfica, van a ver el universo de personas a los que nos estamos refiriendo, ¿no? Cuando hablemos precisamente de los inconvenientes o de estas barreras estructurales o de las condiciones en las cuales se viven en estas comunidades, pues podrán ver o aquilatar la problemática de la violencia que se da en esas comunidades, pero también la problemática de procuración de justicia ya para ambas visiones, ¿no? De sistemas normativos o el sistema de justicia comunitario como el sistema de derecho. Para esto, entonces, para poder abarcar, tuvimos varios enfoques que tuvimos que hacerlos entrar en juego para poder comprender la realidad de estos municipios, y entonces estuvo también presente, pues por supuesto, la perspectiva de género como una parte fundamental, como una columna vertebral para poder distinguir las situaciones de las poblaciones en Comento, el pluralismo jurídico e interculturalidad, del que ya también se ha venido hablando, ¿no? La comunalidad, que también tiene que ver con esta especificidad, no solamente de que el municipio va más allá de un entorno definido legalmente por el derecho en México, y que nos lleva a comprender a ese cosmos que es más amplio, que rebasa al municipio, que tiene que ver con sus agencias municipales, con sus núcleos de población, núcleos de policía, en donde cada comunidad es un mundo. El punto de vista de las mujeres y tratar de hacer un diagnóstico situacional. Esto nos llevó precisamente a desarrollar pues una serie de actividades que nos permitiera de manera rápida, pero también consistente, con una propuesta metodológica clara, poder captar cuáles eran las situaciones que se estaban viviendo
Partíamos bueno, 2 visitas del municipio, una estrategia de brigadeo, construimos un equipo de alrededor de 10, 11 personas y una investigación de gabinete. Realizamos talleres con las mujeres, grupos de enfoque con hombres y otras entrevistas con autoridades, y quisiera plantear un poco cuál sería, digamos, este interés de los talleres. Para los talleres los establecimos que ya había, dado que había una alerta de género, una alerta de violencia de género, y había como esta especie como de tache o de señalamiento por municipios en donde se presentaron violencias que pueden ser con feminicidios y también equiparables de violencia, para poder marcar o para poder señalar la intervención del Estado con esta alerta, con estas medidas que se pudieran hacer para poder acotar esta problemática, que nos llevó a realizar pues una metodología de talleres con las mujeres. Pedíamos en las visitas a los municipios o con las autoridades que reunieran un número aproximado de 30 mujeres para poder platicar con ellas. Ahorita les comento más o menos en qué consistió, digamos, poder obtener sus puntos de vista o lo que ellos viven. Grupos de enfoque de hombres, porque también en esta participación con los compañeros se discutía la situación de la perspectiva de género, que no es solamente las mujeres, si bien la perspectiva de género ha permitido hablar de las desigualdades, de la inequidad, de las exclusiones, de la discriminación, de la estructura patriarcal de poder que privilegia la situación de los hombres, que también hay una situación en donde los hombres están inmersos y también habría que platicar con ellos. Entonces eso fue también la posibilidad de que se hicieran taller con grupos de hombres, en donde también los hallazgos fueron muy interesantes, lo expresado por los hombres y también por las autoridades comunitarias. Autoridades comunitarias que también por los avances que ha habido, por el reconocimiento, por los movimientos, pero también por la obligación que los municipios ya tienen de sistemas normativos al ir incorporando a las mujeres, tiene que ver ya con una situación en donde las mujeres, ya como regidoras, ya como síndicas, ya como presidentas municipales, están cumpliendo, cubriendo o cuestionando, jugando un papel muy importante. Entonces, también ahí intervinieron estas entrevistas. Entrevistamos porque como era la alerta, ¿no? Nuestro contacto fue las direcciones de los institutos municipales de las mujeres y los de desarrollo municipal de las mujeres, en donde todavía existe. También esto nos permitió también tener un pulso de quiénes están al frente de estos institutos municipales de las mujeres, de quiénes son ahorita las autoridades como síndicas o presidentas municipales, y también el trabajo que están haciendo para poder seguir los lineamientos del gobierno, seguir las propuestas, las normativas de la Secretaría de las Mujeres a nivel estatal, a nivel nacional, y también sus propias vivencias respecto a la cuestión de las limitaciones materiales, estructurales, culturales, de formación, ¿no?, que tienen para poder atender a una población en donde, como ya decía Felicitas y como ya se hablaba de estos mundos, de esta filosofía del mundo indígena comunitario, pues entran en contradicción o entran en choque, o a veces no se entienden entre este derecho positivo y este derecho de justicia comunitaria. Aquí pues unas fotos en donde está la participación, se ve la participación de hombres y mujeres, a acercarse a través de unos ejemplos que dimos, ¿no?, a través de esos ejemplos de historias ficticias, pero también construidas a partir de realidades concretas. Se llevó a que las mujeres hablaran precisamente de los problemas que vivían o que han vivido,
y especialmente de a quién acuden ante la justicia y cómo responde esta justicia, que fue una de las cosas más interesantes. Fueron pues 12 municipios, les digo yo que estamos todavía, yo al menos con la emoción de haber recorrido todas estas zonas de Oaxaca, todas estas regiones, todos estos municipios, y de ver en qué estaba, ¿no? Entonces, de los 12 yo escogí 4 que pueden ser elementos pues como indicativos, nos pueden ayudar a comprender realidades conurbadas, realidades de organización semirural vinculadas a un poder más de distrito o cabecera municipal, y de comunidades que están realmente en una situación de un uso y costumbre que es muy interesante, en donde las mujeres están tomando un rol ya muy importante. Entonces, bueno, y una última que sería un municipio en donde el problema ya del narcotráfico y el problema de la adicción y el problema de la trata y el problema ya de la ruptura de este tejido social, de esta estructura, está llevando ya a que las autoridades digan, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿No? Por un lado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si existe un ministerio público, existe unas fiscalías que nos están pidiendo que ya no nos metamos cuando ya hay sangre, ya hay muertos, ¿no? Ya hay gente, levantones, etcétera, ya, que ya no nos metamos. O la otra, con madres de familia que están clamando por arreglos que tengan que pasar ya por la cuestión de tratamiento en anexos, porque ya se salió de control esa presencia de autoridad en donde la costumbre, la norma que había tradicionalmente ya no se respeta, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, ¿qué hacer? Empiezo con San Lorenzo Cacautepec. San Lorenzo Cacautepec encontramos que era importante, y es una cosa de las que les comentaba, es cómo está organizado el municipio, cómo está su estructura de gobierno y cómo ha venido, pues, cambiando o no la relación con sus agencias. Nosotros encontramos, por ejemplo, que en San Lorenzo Cacautepec, que es un municipio conurbado cercano a la ciudad de Oaxaca, que da muchos trabajadores al sector servicios en la ciudad de Oaxaca, que es como un municipio dormitorio, y que la duración en el cargo es de 3 años, tiene 2 agencias, estas 2 agencias son autónomas, ¿no? Que tiene un sistema tradicional de elección, en donde hay organizaciones, hay mayordomías, hay grupos por los cuales se pasa un tamiz, un tejido, en donde o escalafonario o de manera de cumplimiento se tiene que tener para que se pueda acceder a una posición de autoridad. Encontramos que en este municipio quien nos recibe es una presidenta municipal, una segunda presidenta municipal muy activa, con un instituto municipal de la mujer, con una joven abogada, con una joven que es también muy activa, que tiene un espacio muy adecuado para atender a las mujeres que viven violencia, para atender a los niños, que cuenta con apoyo de psicóloga, que cuenta con apoyo legal, y que, dada la importancia que tiene o el interés que tiene la presidenta, coadyuva con una figura que es muy importante en los sistemas normativos internos y de procuración de justicia en Oaxaca, que son los síndicos. Los síndicos municipales son los que imparten la justicia, también con los alcaldes. Y entonces son a ellos a los que en primera instancia se acude, y son los que tratan la problemática. En ese sentido, en el caso de San Lorenzo Cacautepec, encontramos que había una unidad en todo el municipio, en todas las regidurías, que el comandante de policía era un comandante certificado, que había una policía ya también capacitada,
y que estaban automatizando, mecanizando ya el apoyo para el servicio de seguridad en la comunidad, con cámaras, con recorridos con sus patrullas, con uniformes y con una lógica distinta. Cuando llegan las mujeres en el taller dicen, bueno, nosotros también venimos de las agencias y en las agencias también hay violencia. Reconocemos que hay violencia, sí hay violencia, que sí se tiene que atender, pero bueno, la violencia feminicida o la violencia extrema, esa viene de fuera, nos vienen a tirar los cuerpos aquí en la carretera que va de Oaxaca, la Coacnopalan para Puebla, y pues no es exactamente lo que se piensa, pero sí hay violencia. Entonces ahí encontramos que las mujeres, bueno, sí les cuesta trabajo reconocer que viven violencia, aunque la hay, aunque también la estadística esté diciendo que hubo un feminicidio, aunque la misma presidenta municipal y la misma directora de la instancia municipal en las mujeres pida que a las mujeres, oye, pues te acompañamos, vamos al ministerio, vamos a denunciar muy cercano en Etla, más lejos en la ciudad de Oaxaca, en San Bartolo Coyotepec, donde está la fiscalía, vamos. Pero entonces, en el ir contando, la directora de la instancia municipal dice, las mujeres se desisten, la policía dice, cuando llegamos a la casa donde nos dijeron que hay golpes, encontramos a la mujer, nos abre la puerta, encontramos a la mujer sangrando, pero nos dicen que no hay problema, la señora dice que no ha habido problema, que sí hubo alguna discusión con su marido, pero que ya se están arreglando. Entonces, hay una situación ahí en donde dicen, bueno, ¿qué hacemos? Nos plantean, ¿no? En una situación. Entonces vemos que hay una discusión entre presidente municipal, alcalde, directora, y que hay ciertos mecanismos que sí funcionan, hay ciertos espacios que ya están diferenciados. Esto tiene que ser tratado por las fiscalías, esto sí entra a acuerdos, pero algo está pasando en esta negación de las mujeres a que se vive violencia. Y la otra que también nos damos cuenta es que hay recursos, se cuenta con recursos, se cuenta con la camioneta, se cuenta con la misma situación geográfica del municipio y de las mismas agencias que también están pidiendo se replique el modelo de su cabecera, que hay recurso económico y que el municipio puede solventarlo, ¿no? Y bueno, ahí estaríamos en el cuestionamiento de qué haría falta cuando ellas dicen no están dispuestas a irse a las fiscalías, a estar toda la noche ahí, a levantar el acta y luego regresar y decir que ya no. O sea, ese es uno de los problemas muy grandes, aunque supuestamente ya hay como una unidad. Esto es lo que se vive en este municipio conurbado, en donde ahorita gana nuevamente una mujer, ¿no? Y en donde los espacios de autoridad ya se están cubriendo y en donde pues veríamos cómo las agencias que también cuentan con recursos puedan solventar una situación, en donde también los hombres ya están pidiendo talleres. Los hombres dicen, nosotros también queremos, y también podríamos pedir castigos para que esos hombres se avergüencen de golpear a sus mujeres. Parece que eso que quedó, que estaba en el pasado, tendríamos que volverlo a tener. Santo Domingo Tepuztepec es una comunidad mije, rumbo a la Sierra Juárez, pero al lado. Es una comunidad pequeña y nos llamó muchísimo la atención porque en esta comunidad quienes nos recibieron fue la regidora de educación y la regidora de la regidora de deportes y un maestro de secundaria. El presidente municipal no estaba, le costó trabajo al síndico estar presente, ¿no? Para poder hacerle el planteamiento de que hacíamos el taller, de que queríamos saber cómo estaba organizado y cómo se ejercía la justicia. En el caso de las mujeres plantearon que ellas ya estaban como regidoras y que ellas sí estaban avanzando
y que ellas habían discutido cómo llegar ya a los espacios de poder. Y en los espacios de poder discutieron códigos de vestimenta, discutieron códigos de comportamiento, discutieron el hombre o mujer, porque ya se les había presentado en el pasado una problemática de una regidora, la esposa de un regidor que había ido a golpear a la mujer suplente del regidor porque se estaba metiendo con su esposo, y de cómo se reparten los espacios en el sistema del municipio, cómo en el sistema normativo las mujeres van a ocupar espacios, pero también están pidiendo reconocimiento. Eso nos pareció muy interesante, muy importante, ¿no? En donde no viene el alineamiento de fuera, no es la orden, ¿no? Pero ellas ya están ahí, en donde dicen, a ver, si nos separamos, no, por decir un ejemplo, ¿no? Nosotros cumplimos un cargo, tuvimos el comité de educación o el comité de cultura, o estuvimos en el comité de fiestas. Anteriormente, el prestigio y el puntaje iba para el hombre, ahora ya no, ahora también va para la mujer. Ya se entiende que la esposa cumple también con alguna tarea para que alguno de los dos cumpla con esa tarea con la comunidad. Y entonces, en esta discusión dicen, el puntito es para mí y el puntito es para mi esposo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y la otra, si nos separamos, tú te llevas tus puntos y yo me llevo mis puntos. Y con quien te juntes, se suman puntos y entonces eso ya te puede decir que tú vas a ser regidor, vas a ser mayordomo, ¿no? Y se está moviendo el escalafón de tal manera que pueda darse una regulación de la vida comunitaria. Otra de las cosas que nos pareció súper importante en el caso de Santo Domingo Tepoztepec es que hay un sentido, una preocupación de que tienen jóvenes de albergues internados en donde llegan chicos de otras comunidades y en donde la droga o la bebida está siendo un problema y en donde también ya las maestras, también ya los profesores, también especialmente quien funge en los comités de educación o los comités de deportes, ¿no? Tienen algo que hacer. Y entonces están preocupados por el tejido comunitario, están preocupados por la violencia y están preocupados por cómo hacer con sus agencias. Creo que nada más me va a dar tiempo para este segundo ejemplo. Una de las presidentas de las agentas municipales, Mije, la señora comentaba, yo vengo aquí porque estoy interesado por resolver los problemas de mi comunidad. Somos alrededor de 700 habitantes. Yo ya resuelvo problemas de violencia. Yo vengo de una problemática de violencia. Mi esposo maltrató tanto a una persona que la multa me la dieron a mí. Yo pagué durante un año el hospital de la persona que mi esposo lastimó. Y después de un año, después de haber vivido años y años de violencia, dije ya no más, ¿no? Decidí divorciarme, pero no sin antes haber pagado esa deuda del esposo. Y ahora la comunidad le da el nombre de agente municipal, aunque su esposo vive, pero dice, mi esposo es alcohólico, él no puede cumplir con el cargo como autoridad. Me nombran a mí, mi comunidad me tiene confianza y yo vengo a ver a mi presidente municipal y a los regidores para que me ayuden a solucionar la problemática de mi comunidad. Quisiera terminar diciendo, aunque tenemos una serie de señalamientos finales, digamos, respecto a lo que yo les decía del papel de las instancias municipales, de las mujeres y de esta problemática que representa poner y luego cómo quitar las alertas de violencia de género en los estados o a los municipios, porque todavía no hay mucha claridad sobre ello, pero el sentido de que en el caso de cuando platicamos con los síndicos,
en las comunidades dice nuestro papel es mantener el tejido social, es mantener la unidad, ¿no? Y entonces ya allí eso también representa, bueno, primero su autoridad y el hecho de que haya acuerdos, convenios, y que si no se cumplen, se va escalando. El síndico o la sindicatura tiene la posibilidad, ¿no?, de ir escalando como el castigo, la falta. La falta que cometiste necesita necesita tener una reparación. Y si no entiendes, pues entonces sí ya te vamos a encarcelar o vamos a ir aumentando el monto de la multa que haya. O en otro caso, como en el caso de San Lorenzo Cacautepec, que cuando platicábamos con el síndico decía, aquí todo mundo que requiere de mediación necesita poner 300 pesos. ¿Alguien viene a poner una queja? 300 pesos. Va el topil, toca la casa y le dice, la autoridad te quiere ver, primero tus 300 pesos. Y que entonces ahí ya, cuando llegan al municipio, viene vamos a ver qué pasó, cuál es la falta, vamos a establecer acuerdos, vamos a establecer compromisos y vamos a pedir que esto se cumpla. Y que creo que esto abona en lo que venían diciendo las ponentes que me antecedieron respecto a la cuestión de cómo se busca esta justicia comunitaria en lo colectivo y cómo también se busca resarcir esta situación que a veces no llega todavía hasta el final de decir lo que quiero es una separación. Y ya nada más con eso terminaría. Creo que es una tarea para entender y creo yo para tender puentes con un sistema judicial con el derecho positivo, que es la situación de decir cómo es que puedo, con un derecho individual, plantear que en el caso de las instancias municipales de las mujeres y de otros talleres y de otros grupos, planteen este derecho individual, este derecho que tienen las mujeres a su ser, a su vivir, a la educación, al trabajo, a la tierra, con un sentido de bienestar comunitario, en donde las mujeres estamos viendo que sí quieren estar en esa colectividad y que tendríamos que entender cómo se da en cada municipio para poder, y en cada comunidad y en cada agencia, y cómo estos municipios con sus agencias establecen ciertos acuerdos para poder tener un bienestar. Y que de ahí podríamos abrevar para poder construir esta solución ante tanta violencia que ya está invadiendo algunas comunidades en donde el narcotráfico, la trata y especialmente también la cuestión de la venta de las mujeres está ahí presente, o del casamiento de las mujeres y de los niños, de las niñas, ¿no? Y niños. Pues es mucho, ¿no? Es mucho, son 12 municipios en muchísimas cosas que nosotros hemos encontrado. Primera vez que lo ventilamos, dimos una previa al instituto, a la Secretaría de las Mujeres, y bueno, esa es la oportunidad que tuve para poder hablar de un tema tan interesante y que realmente tiene muchísimas vetas para poder consultar, para poder debatir. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Gloria Zafra. Un trabajo bastante interesante y enriquece mucho el objeto de esta mesa, ¿no? Podemos ver cómo pues, este trabajo cotidiano en territorio que usted organizó contribuye de manera invaluable al fortalecimiento del acceso a la justicia para mujeres, ¿no?, indígenas en contextos diversos. A continuación, doy el uso de la voz a la maestra Silvia María Montalvo Salazar para que nos pueda ayudar con su ponencia. Muchas gracias. Bueno, ahí está. Ok. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Para mí es un honor estar aquí, que entiendo que la mayoría de los que están acá son personas juzgadoras
Y créanme que parte de todo este trabajo que está haciendo la Suprema Corte desde su titularidad es justamente sensibilizar a la personal jurisdiccional en temas de pluralismo jurídico, de interseccionalidad, de igualdad, entonces, y de pueblos y comunidades indígenas. Entonces, tengo en este momento sentimientos encontrados porque por una parte vengo muy gustosa aquí, pero también veo por el público que nos acompaña que el problema de las mujeres sigue siendo exclusivamente de las mujeres. Pareciera ser que estos temas de violencia contra las mujeres no tocan al sexo masculino, ¿no? Entonces, bueno, con esa breve introducción voy a empezar a hablar un poquito del tema de la violencia que sufrimos las mujeres. Por el solo hecho de ser mujeres ya tenemos como implícito, pareciera ser que tenemos como un tipo de maldición desde el hecho de nacer con el sexo femenino, ¿no? Con independencia de quienes se ostenten con algún tipo de género no parecido. Si para nosotros como mujeres es difícil acceder a la justicia, acceder a instituciones públicas, acceder a la salud, las mujeres indígenas tienen que recorrer un doble estándar de complejidad para acceder a cualquier tipo de servicio. Y si le sumamos en un contexto de interseccionalidad, no hablemos si son mujeres, si son indígenas, si son menores, y si pertenecen a la comunidad, y si son discapacitados, etc., ¿no? En realidad, ¿cuál sería el trasfondo de la discriminación estructural? Que ya habló un poquito la doctora Laura sobre discriminación estructural. Pues encontramos que los puntos claves son la pobreza y la marginación, la discriminación y el racismo, así como el aislamiento geográfico y las barreras lingüísticas. La violencia de las mujeres indígenas se enfrentan, hasta lo encontramos íntimamente ligado con el tema de discriminación y ahorita les voy a dar ahí, como ven en la lámina, habla de violencia espiritual, que si bien es cierto que sufrimos violencia desde lo individual, también lo sufrimos desde el ámbito colectivo. Y digo sufrimos porque su servidora se proscribe como indígena y también he tenido como algunas manifestaciones de racismo entre mis propias congéneres, en donde a modo de ejemplo voy a permitirme señalar que se hizo un grupo de mujeres indígenas y me excluyeron, ¿no? Yo les decía, no me discriminen, yo no nací el color de piel que tengo. Si yo les preguntara a ustedes si yo parezco una persona integrante de una comunidad indígena, quiero pensar que me van a decir, como me dijeron en alguna de mis clases de género, justamente género e interculturalidad, 10 me dijeron que no y 3 me dijeron que sí. Ya no me dio tiempo a preguntar por qué sí, por qué no, pero a lo que vamos es que este tipo de violencia lo tenemos tan normalizado que no nos damos cuenta dentro de nuestras propias actuaciones de la vida cotidiana que estamos incurriendo en algún tipo de violencia, ¿no? Yo les decía a mis compañeras, me sentí discriminada porque pareciera ser que no soy indígena, pero sí lo soy, sí me autoadscribo. Y entonces esa parte de tener que justificar y decir, voltéenme a ver, entonces también las mujeres discriminamos, ¿no? O sea, no es un tema aislado de los varones. Entonces, en ese contexto, si las mujeres indígenas enfrentan violencias obstétricas, las compañera Felicitas tocó aquí varios temas de barreras que enfrentan las mujeres, no sé si alguien las pudo haber identificado. Ella nos decía, cuando tuvieron que caminar 1 hora al Ministerio Público, pues es una barrera geográfica, ¿no? Pareciera ser, y nos los habló de manera tan natural que no dimensionamos para una mujer indígena en contextos de violencia, que creo me parece que también lo tocó la doctora María Teresa,
¿Cuánto tiempo tienes que recorrer para huir de tu agresor y lograr estar en un lugar a salvo? Las mujeres en contextos urbanos pues tenemos mayores facilidades, a lo mejor una red de apoyo más sólidas, sin embargo las mujeres indígenas no lo tienen. En ese sentido, me voy a regresar un poquito a lo que era el tema de la violencia espiritual. Y la violencia espiritual, yo les decía hace rato que la violencia no únicamente se manifiesta de manera individual, la violencia espiritual la advertimos desde el derecho colectivo, desde el ámbito colectivo, y esto se ve reflejado desde esa propia negación que nos hacen a las mujeres indígenas a ejercer sus derechos en medicina tradicional, por ejemplo, la partería indígena, el ejercicio de sus propias cosmovisiones. Entonces, eso es lo que hace referencia a la violencia de espiritual. Por supuesto que también tenemos unas violencias a lo mejor un poco más, pues no sé si reconocidas, pero más estudiadas, como sería el contexto, violencias en el contexto de conflictos armados, que me parece que es muy claro, ¿no? El tema en Oaxaca, desgraciadamente, hay grupos de poder que están desalojando a las comunidades indígenas, donde por supuesto, como también ya se tocó en meses anteriores, el tema de la discriminación, de la migración en temas de comunidades indígenas, pues lo que arroja es que las mujeres asuman cargos que en general son para los varones. Hay comunidades donde las mujeres, la mayoría son mujeres, son ya muy pocos varones que son los que salen a trabajar a Estados Unidos. Entonces las mujeres son las que están sufriendo como ese tipo de desplazamiento, que son las que se quedan pues en temas de conflictos armados por cuestiones de tierra. También alguien ya que me antecedió en la palabra hablaba de que las mujeres son cuidadoras de tierra, sí lo son, pero justamente por eso son un blanco más fácil a ser sujetos de violencia en conflictos armados. También, por supuesto, pueden sufrir violencia en la ejecución de proyectos de desarrollo, de inversión y extracción o megaproyectos, donde pues también se les ve afectados en sus ámbitos de vida, sufren, se cotidianiza esa violencia sexista de piropos no solicitados por los varones. Las violaciones, porque también eso es un dato que no podemos negar, las violaciones es un tipo de violencia que también las mujeres sufren, tanto en el tipo de conflictos armados. Tenemos ya algunos asuntos que ha resuelto la Corte Interamericana en ese sentido, donde pues los principales violentadores de las mujeres pues vienen, ¿no?, de cierto sector militar. Entonces, también tenemos la violencia que se relaciona con la militarización, con sus territorios, y pues viene a ser parte, ¿no? Todo parece ser aislado, sin embargo, todo viene ya como muy estructurados y procesos muy de la mano de violencia. Por supuesto, la violencia doméstica y de salud, que pues son las más, pues no sé si recurrentes o son las más cotidianas, pero también sufrimos las mujeres violencia doméstica. Y por supuesto las mujeres defensoras de derechos humanos han sido muy satanizadas, voy a decir, en este tema del reconocimiento de intento de defender sus territorios, ¿no?, y sus colectividades, desde sus colectividades. Bueno, el tema aquí es que, y a lo que voy, es que tenemos un sinfín de violencias con independencia de las violencias que ya trae la Ley General de Víctimas, muy bien reconocidas. Las mujeres sufrimos de barreras estructurales en el acceso a justicia, ¿no? Y por supuesto, si las mujeres, pues también las niñas, ¿no? Niñas adolescentes y las mujeres en condición que forman parte de comunidades indígenas. También es violencia, pareciera ser que lo estamos haciendo muy grande, sin embargo lo que queremos es visibilizarlo, porque es lo que les repito, o sea, vivimos de manera tan cotidiana con las violencias que ya no o podemos o ya no identificamos cuando estamos ante un acto de violencia. Entonces, la falta de información sobre sus derechos es una barrera que impide a las mujeres el acceso a la justicia, sobre todo mujeres indígenas, que van muy de la mano con las barreras lingüísticas. Decía Felicitas, va a ser referente el día de hoy,
¿no? Felicitas decía, es que yo les puedo hablar en mi lengua. La Constitución reconoce al Estado mexicano como una nación pluricultural, multicultural, multilingüe, ¿no? Hace unos días yo leía un post que le dirigieron a cierto personal muy importante, o sea, y decían, díganle por favor que la lengua nacional es el español, ¿no? Entonces estamos negando también esa parte de nuestras lenguas indígenas que están reconocidas a nivel constitucional, ¿no? El hecho de que en su mayoría hablemos el español para nosotros, para las comunidades, para las mujeres y en términos generales, para cualquier integrante de comunidad indígena, acceder a una institución donde no se le ha garantizado su intérprete como obligación del Estado mexicano, su intérprete y su traductor, y ya no hablemos del defensor que tenga conocimiento en su cultura, que también valga esa obligación conforme al segundo constitucional. Entonces, pues creo que estamos como en un grave problema de acceso a la justicia, ¿no? Decía Felicitas, yo les quiero hablar en mi lengua porque pues es su lengua materna, ¿no? Yo creo que aquí nadie lo hubiera podido haber dicho, y si no le entendemos, pues ya no es cosa de ella, ¿no? Ella es cosa nuestra. Veámoslo ahora, cómo ven ellos desde el otro lado de la moneda cuando a ellos les toca llegar a una institución y tocar las puertas y no encontrar ese acceso a la justicia porque simplemente no entendemos. Entonces, celebro, la magistrada decía que hacían visitas a comunidades. Qué bueno, es un ejercicio, créanme que es muy valioso. Eso refleja mucho del trabajo que están haciendo aquí en el Poder Judicial por hacer garantes de los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas. Pero también creo que les hace falta, y digo, perdón, en general, a todas las instituciones nos hace falta un poco de sensibilidad para ese acceso a la justicia a las personas integrantes de comunidades indígenas que vienen viajando, por ejemplo, 10 horas en la sierra y llegan a la institución y la institución recibe hasta las 4 de la tarde, ¿no? Entonces, lo que buscan ellos cuando llegan a una institución muchas veces es ser escuchados y a lo mejor no la resolución de los conflictos. Yo siempre he dicho que en las comunidades, los que trabajan en el sistema adversarial, y si alguien me puede decir cuáles son los principios del sistema adversarial, yo creo que en las comunidades es de la vida cotidiana. No necesitamos que se garantice ese derecho de inmediación, de inmediatez, de oralidad, de expedientes, porque ellos lo tienen. Aquí el tema es cómo nosotros nos acercamos a esos modos de impartir justicia y cómo nosotros podemos reconocerles, pues con ejercicios como los que comentó la magistrada, ¿no? El acercamiento a las comunidades, pero no nada más es el acercamiento, sino romper esas barreras que cuando ellos tocan la puerta y uno les dice, ay, perdón, es que ya, mi horario de labor ya terminó. Entonces, creo que es importante que también tengamos esa sensibilidad para con ellos y no nada más en términos de escucha, ¿no? Porque quieren que los escuchen, sino también esa sensibilidad que yo estoy segura que muchos aquí, por ser abogados, la mayoría son abogados, van a decir, sí, mis leyes del procedimiento, ¿dónde quedan? ¿No? Pero también es una forma de discriminación. Cuando yo mando a emplazar, que por algún tema que tengan que llegar a emplazar a una comunidad, pues obviamente las comunidades no están en el horario de oficina de 9 a 3 como nosotros lo tenemos, ¿no? Entonces ahí también implica un poco que de lo que van a hablar en la otra mesa y de lo que ya alguien habló del análisis del contexto, ¿no? Porque es importante rodearnos del contexto y de saber cómo trabajan, cómo manejan, cómo se guían las comunidades, ¿no? O sea, es decir, si tú vas y emplazas a las 2 de la tarde, pues no hay nadie, porque por lo general las comunidades en las mañanas están trabajando y cuando atienden cargos comunitarios, pues es en la tarde. Entonces tú los encuentras en la tarde, pero en la tarde el actuario ya no está, salvo que la habilitan días y horas inhábiles, ¿no? Entonces, esa parte también del acceso a la justicia es cómo nosotros garantizamos que las comunidades tengan el acceso. Por supuesto, nos falta ese enfoque intercultural,
la magistrada decía que aquí han emitido resoluciones con enfoque intercultural. Quiero pensar que no lo hacen nada más desde el 2, apartado A, fracción ahora 11ª con la reforma del 30 de septiembre, sino que lo hacen desde el apartado segundo, que no es lo mismo. En una oportunidad tuve la dicha de darle una conferencia a las fiscalías, y las fiscalías dicen es que el derecho es del Estado, no de las comunidades, para resolver conflictos. Y yo les decía, ¿cuál es tu fundamento constitucional? Si alguien se sabe el fundamento constitucional de la actuación de los ministerios públicos, ¿de dónde? Pues de la propia Constitución, ¿no? Entonces, si yo tengo reconocido ese derecho a mi jurisdicción indígena desde el 2 constitucional, ¿por qué no dialogamos de manera horizontal justamente para lograr esta resolución, ¿no? Con enfoque intercultural? Sí, tienes el derecho, pero también yo lo tengo, y los dos los tenemos con reconocimiento constitucional. Entonces, ¿cómo pugnan ahí esos derechos, no? O más bien, yo como juzgador, ¿a cuál le voy a dar mayor preponderancia? ¿A juzgar desde la comunidad, en el contexto de las comunidades, o a juzgar desde el Estado con perspectiva intercultural, con todos estos demoles que nos ponen las leyes procesales, cuyo único, pues no sé si decir afortunado o desafortunado, pues obligación que les pusieron fue llegarse de requerir informes y pruebas antropológicas o informes en general, ¿no? Que en realidad no nos dan todo el contexto. Necesitamos un poquito más allá de un informe, necesitamos entenderlos. ¿Y cómo los entendemos? Pues bajando, haciendo trabajo en territorio, por supuesto escuchándolos. Y entonces, me voy a regresar porque ya me estoy saliendo del tema. La Constitución, yo les decía, en el apartado segundo del artículo 2, en su fracción segunda, nos habla del derecho a la jurisdicción indígena, que es el derecho que tienen las comunidades para impartir sus propios sistemas normativos en la solución de conflictos. Ya la Corte se ha pronunciado en cuáles podrían ser, más bien, no cuáles son los 4 factores que hay que tomar en consideración, que yo supongo aquí los dominan por el tema de la sala indígena. Y que bueno, que esto va muy relacionado con el tema de pluralismo jurídico, ¿no? Que es lo que les decía, esa coexistencia de 2 más sistemas normativos que conviven, y cómo los hacemos convivir. Creo que era una de las preguntas de hace rato, pues dialogando, ¿no? Dialogando, entendiéndonos, poniéndonos en el estado del otro y tratando de entender por qué esa diferencia. Creo que es muy complejo y no ha habido hasta ahora una dogmática que nos pueda dar como un bagaje homogéneo en términos de lo que implica el derecho indígena, cómo aplicarlo, cuáles son los conceptos que hemos visto que no quedan como suficientemente claros, cuál es la diferencia entre una comunidad indígena con una agencia municipal en el estado de Oaxaca. Aquí creo que son alcaldías, no sé. Entonces, ¿cómo nosotros logramos hacer esa parte y armonizar ese derecho del Estado con el derecho de las comunidades indígenas, no? Es un trabajo que todavía tenemos pendientes, que todavía nos queda mucho por trabajar, y que al final de cuentas, pues, creo que se está logrando, y lo que queremos justamente con este tipo de trabajos, pues, es incidir, ¿no? En ese andar y ese reconocimiento. Que decían hace rato la doctora muy acertadamente, optemos por hablar de sistemas normativos indígenas, no usos y costumbres, y aquí viene una pequeña definición de qué son los sistemas normativos indígenas, y se los voy a leer, que es un conjunto de normas, procedimientos, autoridades, principios, sanciones y cosmovisión que utilizan las comunidades y pueblos indígenas para regular su vida interna y para resolver sus conflictos. En algún momento me tocó saber, afortunadamente no resolverlo porque no me gustan los temas de índole de violencia sexual y menos contra niñas, pero me tocó conocer de un asunto en donde una jueza, el tema es que un chamán
no sé si sepan que es un chamán, yo quiero pensar que sí, le hacía una limpia a una niña, porque estamos hablando de una comunidad, le hacía una limpia a la niña por el tema de que estaba mal, la habían llevado al médico y no encontraban, entonces los padres lo que hicieron fue recurrir al chamán para que le hiciera una limpia, ¿no? Yo creo que a todos, o por lo menos a mí sí, me han hecho una limpia, y llevaron a la niña con el curandero de la comunidad, y el curandero sacaba a los padres. Decían, pero ¿por qué sacan a los papás, no? O sea, no sacas a los papás, y menos si es una menor. El tema es que, pues, los padres inquietos dicen, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué tanto tiempo? Y entran y descubren al chamán con los dedos en la vagina de la niña, su pretexto de la limpia, ¿no? Entonces el tema llega a un juzgado penal y la jueza lo que dictaba era una no vinculación a proceso, porque ella decía que había sido en un contexto cultural, ¿no? Entonces son temas que dices, ¿hasta dónde te llega ese derecho de ejercicio a la cultura? Donde evidentemente yo por eso les preguntaba si a alguien les han hecho una limpia, donde evidentemente donde te hacen una limpia no te meten los dedos en la vagina, ¿no? Entonces, ¿dónde nosotros vemos ese hilo tan delgado que pareciera ser que dentro de nuestra lógica dice, a mí, en lo personal, mi lógica me decía, esto no es así? ¿De dónde la jueza pudo haber considerado que era un ejercicio de su cultura? Entonces son temas, y créanme que se han replicado, donde han hecho como el abuso de los sistemas normativos, pero justamente esa es la parte donde intervienen ustedes como juzgadores y donde tienen que tener las dos partes de la película con un conocimiento, por supuesto, ya muy sólido para poder diferenciar de un sistema normativo. Bueno, también es mucho, ¿no? Imagínense, 26,000 y tantas comunidades a nivel nacional, que nos conozcamos todos los sistemas normativos es complejo. Pero lo que voy es que el trabajo de nosotros como juzgadores es justamente como visualizar, ¿no? Advertir, documentarnos cómo está ese ejercicio de ese sistema normativo para saber hasta dónde puede ser violatorio. Uno de los candados que pone el artículo 2 constitucional al ejercicio de la jurisdicción indígena, entre otros, es la no vulneración a los derechos de las mujeres. Entonces, ¿cómo nosotros garantizamos, por una parte, el derecho de una comunidad a ejercer su cultura, a ejercer sus sistemas normativos, pero también cómo garantizamos el derecho de las mujeres en un contexto de violencia? Me voy a permitir hacer un paréntesis y señalarles que el derecho de las comunidades, que yo lo defiendo muchísimo, yo les dije hace rato, los principios del sistema penal adversarial los encontramos en las comunidades de manera tan normal que ellos ni siquiera perciben que están impartiendo justicia, ¿no? Porque nadie les ha dicho, eso no es así, esto no es correcto. Ellos lo han hecho hasta que el Estado llega y le dice, a ver, alto, estás cometiendo un delito, y ellos dicen, no, espérate, ¿no? Yo estoy juzgando un error, una sanción, una falta, pero no un delito, porque también esa es la parte donde el Estado ha ingerido en las comunidades, imponerles un lenguaje que ellos no conocen. Entonces, ¿cómo nosotros, bueno, me voy a apurar, correteando, cómo ustedes como impartidores de justicia logran ese reconocimiento y cómo logran allegarse? Pues yo no se los voy a decir porque esa es la mesa que viene, pero el tema es que están obligados a hacerlo, ¿no? En aras de ese 2 constitucional. Y esto es más o menos lo que yo les decía hace rato. Ustedes resuelven con perspectiva intercultural o resuelven desde el derecho intercultural, ¿no? Que son dos cosas, el derecho de la comunidad, es decir, el reconocimiento del sistema normativo indígena en tanto el sistema de procuración e impartición de justicia en el ámbito comunitario, es decir, desde la comunidad hacia el exterior, al artículo 2, apartado A, fracción segunda, que es lo que ya les dije hace rato, la jurisdicción indígena, y por el otro lado, el reconocimiento del sistema normativo indígena cuando un indígena individualmente considerado es sometido a las instancias de procuración y administración de justicia del Estado
es ese derecho, más bien del ejercicio del derecho desde el Estado a juzgar a los integrantes de una comunidad indígena con perspectiva intercultural. Y la Corte tiene infinidad de jurisprudencias en temas de cuándo se activan los derechos del 2 constitucional, porque ya ahorita ya es un catálogo enorme, porque ya creció bastante con la reforma del 30 de septiembre, antes era más pequeño, pero ahora ya es un catálogo enorme. Entonces, ¿cómo ustedes garantizan esos derechos desde la perspectiva del Estado? Pues me va a tocar hablarles de ejemplos de buenas prácticas. No quiero tocar ese tema sin antes decirles que el Estado sigue asumiendo un papel que en algunas cuestiones nos excedemos por el hecho de considerar lo que es mejor para el otro sin consultarlo. Decía la magistrada y ponía el ejemplo de la sala indígena, que no hubo una consulta previa libre, adecuada, de buena fe y culturalmente adecuada, no nada más todo lo chorizote que ya se dijo, sino es más bien cómo el Estado le garantiza a las mujeres un derecho que ellas no han pedido. Y me voy a referir en el tema político electoral, que es un tema que está muy visible, que ustedes no lo tocan, por supuesto, porque no es el área, para eso hay tribunales especializados, pero a las mujeres no les preguntaron, ¿quieres participar? Por supuesto que hay mujeres que sí quieren participar en la vida pública, ¿no? En la vida política, incidir en las decisiones, guiar el municipio por cuestiones las que ellas quieran. Pero en temas de escucha en las comunidades me ha tocado escuchar justamente a las mujeres decir, es que yo no quiero, o sea, yo sí ejerzo un cargo de participación política, pero no desde el reconocido por el Estado, como son los cabildos. Alguien decía hace rato, integramos comités de la escuela, de deportes, de festejos, de la iglesia, de todo, en un sistema de justicia, perdón, en un sistema escalafonario, del que ya les habló la doctora Gloria. En un sistema escalafonario, esos son cargos que el Estado no les reconoce, pero que en las comunidades está y que es vigente y que es ejercido, se ejerce de manera cotidiana y lo ejercen sin ningún tema. Y ellas dicen, yo no puedo ejercer un cargo en cabildo, a nivel cabildo, como regidora, como presidenta, porque a mí, como mujer, me afecta. Yo no quiero hacer los cargos porque tengo mi familia. Ya hablaba igual, hace rato hablaban de que hay que ir por la leña, creo que también fue Felicitas, decía tengo que ir por la leña, tengo que hacer el fuego, hay que llevar a los niños a la escuela. Entonces ella, los modos que tienen de contribuir con las comunidades es haciendo tequio o haciendo cargos en órganos no reconocidos necesariamente por el Estado, como sería integrar un cabildo. Entonces ellas sí participan, o sea, no lo vemos, pero sí participan, ellas sí están participando de la vida pública, porque justamente ese es uno de los pilares de las comunidades, o sea, esa participación activa comunitaria. Las comunidades parten de valores diferentes a las que partimos nosotros desde el individualismo. Ellos son comunitaristas, ellos parten por el bien común, lo decía Felicitas, ahí todos nos ayudamos, todos nos defendemos. Nosotros no, nosotros es mi casa, mi carro, mi derecho, mi propiedad, ¿no? Y ellos no. Ellos decían, cuando llegaban al Ministerio Público, decía Felicitas hace rato, que se robó 5 sandías y el Ministerio Público dice, ese no es un delito. Para el Ministerio Público no, para el derecho del Estado no, para el Código Penal no, pero para las comunidades sí. ¿No? Entonces, conductas que parecieran que son irrelevantes en las comunidades, pues sí tienen un cierto grado de relevancia. Y entonces, ahora sí que voy con las buenas prácticas. Ejemplo de esto es la resolución SX. Yo creo que todos saben qué es SX, ¿no? Que es a la Jalapa, Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, 148, diagonal 2014. Ojo con la fecha, digo, no es nueva, donde se habla y se reconoce el derecho a la libre determinación acotado a las normas y principios establecidos en la Constitución,
que eso sí o sí, eso nadie lo puede quitar. Otro ejemplo de buenas prácticas, ahora sí desde casa, desde la corte, pues es que se han emprendido cursos como este. Ya decía el doctor cuando inauguró, se han emprendido diálogos de escuchas con comunidades. Ojo, no talleres de capacitación, diálogos de escucha. Nosotros somos meramente escribanos, dijera yo. Nosotros nada más vamos, los escuchamos, escribimos lo que ellos nos están diciendo a nosotros. Porque ellos ya saben sus derechos, ellos ya están sensibilizados en sus derechos. Ellos dicen, yo ya sé mi derecho. La cosa es nosotros tenemos que entender su derecho. Entonces, dentro de esas buenas prácticas, a partir del 2003, pues ahí se han hecho algunos cursos, algunas jornadas. Por supuesto, la Corte tiene, bueno, ya me adelanté con la Corte. Me voy a regresar a CONATREP y aquí está el Estado de México como su sala de asuntos indígenas, decía la magistrada Isela hace rato, que la primera sala de justicia indígena que se creó en Oaxaca, y no nada más es sala de justicia indígena, también es quinta sala penal y resuelve desde las dos perspectivas del segundo constitucional, es decir, desde el apartado segundo, pero también desde el 11º ahora, antes fracción octava. Tenemos a Campeche, que ha puesto una mesa interinstitucional para la protección de las mujeres indígenas de la violencia de género y jornadas de acceso a la justicia para mujeres indígenas. Por supuesto, el Estado de México no pasa desapercibido con su sala de asuntos indígenas y sus buenas prácticas, como ya las comentaba la magistrada hace un rato. Chihuahua con sus centros de personas traductoras e intérpretes. Ciudad de México, Chiapas y Chihuahua con integración de personas intérpretes y traductoras a tribunales de justicia. Hemos avanzado, sí, nos falta sí también, y nos falta mucho, porque la verdad es bien complejo entender las comunidades indígenas, pero sí se puede. También ejemplo de buenas prácticas serían las publicaciones que ha hecho la Corte, Juzgar con perspectiva de género, el tema de interculturalidad para pueblos y comunidades indígenas, de afros, derecho de la tierra, algunas publicaciones de consulta, etcétera, el protocolo y algunos protocolos de la Defensoría. Sin embargo, más allá de estas cuestiones, estas publicaciones o talleres, lo que se haya podido emprender, yo creo que las mejores buenas prácticas que podemos hacer todos los jueces desde nuestro ámbito es una sentencia con perspectiva intercultural, con interseccionalidad, donde nosotros podamos hacer visibles y garantes esos derechos que tenían los gobernados, los ciudadanos, las comunidades, las mujeres, los niños, las niñas, ¿no? Todo aquel que requiera de justicia. Pero no nada más emitir una sentencia bien bonita para pegarla en un cuadro y decir, mira, super sentencia. No, sino materializarla, ¿no? Es como vas más allá del dictado de una sentencia donde reconoces un derecho, pero ahora es lo justiciable. Entonces, pues yo creo que me excedí ya mucho de mis 5 que me quedaban. Les agradezco bastante la atención, el tiempo y muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Silvia, por mostrarnos estos enfoques. Como podrán ver, vamos un poco excedidos de tiempo. Varias personas del público hicieron algunas preguntas que no me gustaría pasar esta oportunidad sin leerlas, no obstante no nos podrá dar tiempo de contestarlas en este momento, pero sí quiero leerlas para que las ponentes puedan llevársela a sus casas, a sus trabajos. Silvia dice, ¿cómo incorporar las perspectivas de igualdad al análisis de casos de violencia contra mujeres y niñas indígenas? Otra pregunta que le hicieron llegar a la doctora Laura fue, ¿cómo pensar en medidas de reparación colectivas desde el sistema de justicia estatal? ¿Qué elementos debería de tomar en cuenta? A la doctora Gloria le preguntaron, ¿qué elementos abordaban los talleres que desarrollaron? ¿Recabaron experiencias o datos relacionados con el derecho al cuidado de mujeres y niñas indígenas? ¿Cómo es la distribución de las labores de cuidado en las comunidades?
¿Se planea dar seguimiento a mediano plazo al proyecto? ¿Cuáles son los siguientes pasos? También preguntaron, ¿los usos y costumbres de las comunidades mencionadas contemplan de algún modo la perspectiva de género como nosotras la conocemos? Esta pregunta me parece que es dirigida a la doctora Gloria. También, ¿qué nos enseña el perdón de las mujeres setzales para la justicia restaurativa? Para la ponente Laura. ¿Y cómo podemos comprender y abordar el fenómeno de la retracción de las mujeres en las denuncias de violencia, especialmente cuando se vincula las dinámicas de dependencia económica, presión familiar, estigmas, etcétera? ¿Qué normaliza el abuso? Pues, como podrán ver, hay muchísima participación de las personas que hoy asisten. No obstante, insisto, ya no contamos con el tiempo para contestarlas. Doy el uso de la voz a mi compañera Nelly, que tiene la clausura pues, de esta mesa. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a las personas panelistas, Laura Edith Saavedra Hernández, Silvia María Montalvo Salazar y Gloria Zafra, y por supuesto a nuestra moderadora, la maestra Carla Karina García. A continuación, le voy a hacer entrega de los reconocimientos para que ella los pueda entregar a nuestras distinguidas participantes. Le entrego el siguiente reconocimiento a la doctora Laura Edith Saavedra Hernández. Muchísimas gracias por su participación. El siguiente reconocimiento es para la maestra Silvia María Montalvo Salazar. Gracias. Y finalmente, le otorgo este reconocimiento a la doctora Gloria Zafra. Gracias por su participación. Agradecemos también a todas las personas presentes por su atención y participación.